Patricia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero primero, en nombre de los tres, agradecer a la Dirección de Primaria esta invitación para abrir el diálogo en este año auspicioso para todos nosotros de retorno a la presencialidad plena. Quiero retomar la perspectiva que venimos sosteniendo en el Plan Matemática para Todos, que funcionó entre 2009 y 2015, acerca de la necesidad de tomar en cuenta en la enseñanza la heterogeneidad de puntos de partida de los estudiantes en el momento de elaborar un proyecto de enseñanza. En principio, acordamos todos, creo, en que el logro de aprendizajes potentes requiere de un tipo de trabajo en el aula en el que se dé lugar a las producciones se puedan llevar de manera individual o colectiva y fundamentalmente que se genere un espacio de confianza para que puedan producir y mostrar lo que producen en el aula. Cuando pensamos en heterogeneidad de saberes de partida, necesitamos colegas de la escuela haber podido armar un proyecto articulado en el que el año en el que trabajamos forma parte, por supuesto, de un ciclo y entonces haber tenido oportunidad de articular un proyecto de ciclo, haber podido compartir con el maestro del grado anterior cuáles han sido los tipos de problemas con los que ha trabajado, cuáles son los contenidos con los que ha trabajado, pero también cuál es el tipo de tarea a las que han sido enfrentados los alumnos en el momento de trabajar en el aula. Es decir, tratar de tomar en cuenta lo enseñado referidos a un determinado contenido específico y retomando el tipo de tarea con el que han trabajado los alumnos. Pensando en justamente la producción de un conjunto de problemas que puedan ser tomados para tomar información sobre estos saberes iniciales a propósito de un tema específico, en este caso dentro del tema de divisibilidad, elegí 4 problemas para compartir con ustedes que por supuesto no implican el diagnóstico completo, pero sí me gustaría que analicemos cuáles son los pedidos en estos problemas y posteriormente vamos a ver algunas producciones a los que estos problemas han dado lugar. Ponemos la primera consigna. Los chicos pudieran ubicar solamente los primeros múltiplos de 15, es que elegimos un problema para que buscaran un múltiplo grande, para ver cuál era la manera en que pensaban la posibilidad de producir un múltiplo grande. Pasamos al segundo. El segundo problema propone una multiplicación donde uno de los factores es justamente 3 y se pregunta si es cierto que esa multiplicación es múltiplo de 3. Fíjense que en la consigna inicial dice resolver sin calculadora. Es decir, se está pidiendo que busquen de algún modo responder esa pregunta y que digan cómo es que pensaron la respuesta a esa pregunta. Otros 2 problemas son, fíjense, pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno, no está entonces. Sí, pero esta ya es la respuesta. Bueno. No, déjalo acá. Otros 2 problemas que pensamos y que no están en la diapositiva es analizar otra multiplicación, 27 por 16,
para ver si es múltiplo de 6. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que el 6 no es un factor explícito, es una multiplicación donde aquel número por el que se pregunta si es múltiplo no es un factor explícito. Es decir, habría que hacer un en factores para decidir si efectivamente es múltiplo de 6 o no. Y finalmente, un cuarto problema que elegimos es analizar si 77 y 49 es múltiplo de 7, con dos múltiplos fácilmente reconocibles como múltiplos de 7, ¿verdad? Bien, los segundos dos problemas que mencioné recién, no he traído las producciones porque, bueno, tenemos un tiempo limitado, pero sí podemos analizar las producciones que hemos recogido respecto de los dos primeros problemas. Fíjense que en la producción de múltiplos de 15, tal como suponíamos, aparecen primeros números naturales. La explicación que aparece en la primera producción es fui sumando los 15, y en la segunda producción, donde hay dos alternativas, digamos, ¿no? Una donde también aparece el sumar 15, pero escrito, digamos, con este arco que va ligando cada par de números, y en el segundo alternativa que pone este mismo alumno, habla de que también se puede, para sacar los múltiplos de 15, multiplicar por números enteros. Y entonces pone cada uno de los cálculos, 15 por 1, por 2, por 3. Es decir, como pedíamos 4 múltiplos, esos 4 primeros. Pasemos ahora al segundo punto de este primer problema, en el que se pedía buscar un múltiplo más grande, es decir, buscar un múltiplo de 15 que fuera mayor que 2000. Vemos en la primero de los procedimientos un procedimiento de cálculo mental, es decir, alguien dice, si 30 es múltiplo de 15, 3000 también lo será. Es decir, aunque no está explícito aquí cuál es la razón por la que él piensa que esto es cierto, parte evidentemente de la idea de que está multiplicando ese 30 por 100 y que esto le funciona como suficiente argumento para decir que también 3000 será múltiplo de 15. Pasamos a la siguiente y vamos a ver otra manera de buscar el múltiplo que 2000 con una explicación del procedimiento, una explicación que está incompleta. Dice, pensé un número y el 60, con 2060 no hubiera encontrado un múltiplo de 15. ¿Qué es lo que está pensando a partir de este procedimiento? Tiene que ver con la posibilidad de establecer un diálogo y algo sobre el 100. El procedimiento siguiente, ahora para el problema 2, es decir, el problema en el que se pedía, dada una multiplicación, decidir si esa multiplicación iba a dar un resultado que fuera múltiplo de 3 sin hacer la cuenta, decía sin usar la calculadora, no sin hacer la cuenta. Entonces, bueno, hay quien hace primero, porque el producto es 27 por 3 por 14, ¿no? Entonces, hace 27 por 3, luego ese resultado por 14, y finalmente, para asegurarse de que ese número que obtiene es un número múltiplo de 3, divide por 3 hasta obtener resto 0, porque parece ser que esa es la manera en que se asegura que esto es así. Otro procedimiento diferente
para este problema es el de mirar, leer, digamos, en esa multiplicación el hecho de que hay un 3. Porque fíjense, si esta multiplicación, 3 por 27 por 14, es múltiplo de 3, ya que más allá de lo que dé como resultado 27 por 14, al multiplicarlo por 3, lo hace múltiplo de 3. Es decir, allí hay una manera de leer esta expresión que permite, sin hacer la cuenta, asegurar que es múltiplo de 3. Ahora bien, esta es una pequeña colección de problemas y una pequeñísima colección de producciones. Sin embargo, podemos advertir algunas diferencias, y es aquí donde me quiero detener, en la necesidad de pensar una secuencia de enseñanza con alternativas. Es decir, necesariamente esta diversidad de conocimientos puestos en juego en esas producciones requiere pensar trabajos distintos que pueden funcionar como un tronco común de problemas, digamos, como con ramas, con alternativas para también diversificar el trabajo. Fíjense que, por ejemplo, algunas producciones contenían solo para el primer problema los primeros múltiplos de 15, pero algunos alumnos no pudieron escribir un múltiplo de 15 mayor que 2000 y algunos intentaron seguir sumando 15, sumando 15. Allí necesariamente hay que pensar en plantear algunos problemas respecto de cómo obtener múltiplos a partir de otros, ¿no? Si, por ejemplo, siempre hay que ir sumando 15 para obtener números de la tabla, ¿no se podrían sumar otros números para obtener números de la tabla? Es decir, para aquellos que hicieron las cuentas para asegurarse de que el producto iba a dar un múltiplo de 3, uno podría pensar cómo hacer, qué tipo de problemas plantear para que los chicos pasaran de la necesidad de hacer la cuenta a poder leer la expresión. Y en todos los casos, digamos, para avanzar con esta manera de entender la idea de múltiplo a una idea más general, buscar también otros problemas que requirieran usar la descomposición en factores para resolver otras cuestiones. Por ejemplo, se podrían plantear problemas para multiplicar números de 2 cifras sin usar la propiedad distributiva, digamos, descomponiendo en factores y haciendo los productos uno por uno, o pensar en actividades donde la descomposición en factores estuviera al servicio de resolver una división. Es decir, sin duda hay una cuestión central que es, en esto que vengo planteando, que es pensar en alternativas. Y que los chicos pueden hacer para entrar en diálogo con esos conocimientos que tienen en las propuestas que hacemos para el grupo en su conjunto, para cada pequeño grupo. Y volviendo sobre algo que planteé al inicio, poder pensar en un conjunto de problemas a propósito de un tema requiere haber trabajado en diálogo con los colegas de la escuela, no solo con el colega del año anterior, que en principio nos va a poder dar pistas acerca de cómo hizo el trabajo con los colegas del año siguiente, en términos de pensar en una articulación de esos contenidos a lo largo del ciclo e interciclos, eventualmente, si se trata de un tercero o un cuarto, ¿no es cierto? Bueno, en principio, hasta aquí
lo que yo tenía pensado. Que dirigió y sigue dirigiendo Patricia Sadowski, que los niños puedan elaborar distintos tipos de explicaciones, apareció como un asunto que podríamos cargarlo de estos dos, en principio, sentidos que le encontramos con los docentes. Por un lado, poder acceder a las relaciones que los alumnos establecen en el marco del objeto matemático con el que se está trabajando, y no solo a las que pueden identificar y usar mientras van explicando algunos de los procedimientos que desarrollan, sino también aquellas cosas que están como patinando en el aire todavía. Entonces, tener como un margen mayor de precisión en el vínculo que están desarrollando los alumnos con ese objeto de conocimiento con el que se está tratando. Y por el otro lado, lo que sí se ve por parte del alumno, venga algo que no nos termine de convencer o esto no esté en línea con lo que nosotros estamos teniendo como expectativa. Y ahí corremos el riesgo de que se arme un cortocircuito entre lo que el alumno está pensando y lo que nosotros tenemos como objetivo de trabajo ahí en el aula. Y aparece así, como parte de los ensayos de las tareas que fuimos desarrollando, este problema que le planteó un maestro a sus alumnos y que sería, si no era el primero, era el segundo problema vinculado a la entrada al trabajo con las fracciones. Repartir en partes iguales 15 alfajores entre 4 amigos, no puede sobrar nada, ¿y cómo harías el reparto? En la siguiente diapositiva se puede ver la producción que primero apela a un gráfico, dibujando cada uno de los alfajores y tratando de desarrollar algún procedimiento que dé cuenta de ese reparto equitativo y que no sobre nada. Y uno está en condiciones más o menos certeras de interpretar el reparto que hace el alumno cuando dibuja los 15 alfajores. Y inventa incluso unos códigos, ¿no? Para el amigo 1, para el 2, para el 3, para el 4. Para el amigo 1, 2, 3, 4. Para el amigo 1, 2, 3, 4. Para el amigo 1 y 2. Para el amigo 3 y 4. Para el amigo 1, 2, 3 y 4. Un pedacito más cada uno. Y entonces, si bien el problema no decía explícitamente cuánto recibe cada uno, el docente, cuando ve ahí que la cosa va funcionando, tironea y entonces pregunta, ¿cuánto recibe cada alumno? ¿Podés escribirlo? Y el chico escribe eso. Está mal. Por esta mirada que tenemos y en general bajo ciertas condiciones en donde no siempre está la posibilidad de interactuar mucho más en detalle. Y en ese sentido, bueno, ahí hay como un problema de interpretación grave que uno tiene que ir zanjándolo de alguna manera. No sería una mala idea pensar ahora en 3 minutos tratar de interpretar lo que escribió este chico. ¿Qué quiso decir con eso que está ahí? Dale, ya que vas señalando con el dedo, decilo en voz alta. Bien, hay una aproximación que no es la misma que hicimos nosotros, pero esto fue un fenómeno que también se dio en los encuentros, en donde cada uno tiene quinta la del otro, pero lo que sí estábamos buscando también es que podamos fundamentar de alguna manera la interpretación que cada uno de nosotros hacía. Y también digo, la otra interpretación, porque el maestro se da cuenta que hay algo que está fallando y pediría la siguiente diapositiva, cuando le dice, bueno, escribilo porque no entiendo, y una mitad para cada uno. Y el último, un cuarto para cada uno. Toda esta producción es una producción que lleva un tiempo adentro del aula y una intencionalidad está en la cabeza del maestro. Sin esa intencionalidad sería prácticamente imposible. Y en consecuencia, cuando aparecen estas producciones, también hay otro asunto a pensar, en qué medida, que también apareció en otros espacios de trabajo, en qué medida esos espacios de discusión con el alumno y su producción en términos de procedimiento, en términos de explicación, es un asunto a ser discutido solo con el alumno o amerita también la posibilidad de que se haga
de dominio público ese debate, porque si estamos entrando en el universo de las fracciones, es esperable que los chicos no tengan disponible una escritura convencional para lo que están pensando y ahí, bueno, las convenciones matemáticas tendrán que venir de alguna manera a complementar o ayudar en estos procesos de resolución y explicitación. No sé quién está hablando. No, y si se tapan con el barbijo no veo un pomo. Sí, ¿cómo pasa aquello que es privado a ser de dominio público? Pero eso es decisión del docente. Escuché la voz por ahí, en términos de qué posibilidad hay que eso viva con toda la clase o no. Digo, hay muchas decisiones que son micro que hay que tomar y que de antemano yo no podría decir si eso es público o privado o como sea. Pero sí es cierto que es una decisión que el docente puede llegar a tomar y en consecuencia va a incidir lógicamente en el desarrollo de la clase. Y que tendrá que ver con... ¿Sí? No, entonces no dije nada. Está bien. O sea que existe la máquina del tiempo. Exactamente. No fui yo. Bueno, no sé si no se entendió un pomo de lo que dije, pero no importa. El tema es qué tipo de interpretación yo voy elaborando y que esto tiene una connotación matemática, porque interpretar una producción o aplicación de un alumno tiene una componente matemática. Y esta doble decisión de si juego a un intercambio individual o a un intercambio grupal sobre esa producción también es una decisión que uno tiene que tomar. Cállate, chabón. Soy yo. Es el que viene atrás mío caminando, mi mellizo. Ahora, cuando nos metemos a analizar más en detalle las explicaciones, en el grupo de interacción con los docentes aparece una cuestión que nos empieza a cuestionar precisamente qué entendemos por explicación por parte del alumno. Lo que hace este chico es una explicación, nos convence en qué medida, en términos de expectativa nuestra, o no, o por qué. Y entonces aparece como una diferencia que fue interesante para poder seguir interpretando las producciones de los alumnos. Si pasamos a la siguiente, esta diferencia que se estableció distinguía, por un lado, una explicación de una descripción. Y en general, cuando les preguntamos a los alumnos, bueno, a ver, fenómeno, ahí está todo lo que resolviste, ¿cómo lo hiciste? No es muy claro tampoco para los alumnos si tienen que ir para el lado de ¿qué me está preguntando? Entonces, con este ejemplo, lo que queríamos mostrar un poco es esta distinción que entendemos abona la posibilidad de explicitar lo que uno va interpretando. Le habíamos dado a los alumnos esa actividad, hay que resolver todas esas cuentas. Uno de los alumnos resuelve esos cálculos tal como está plasmado en la hoja y dice 27 al 5, al 56, y como el 7 es más grande que el 6 y el 6 le pide a 5, el 5 queda en 4, menos 2, que en 2, y el resultado es el 29 que puso por ahí. Eso estaría más alojado en el terreno de la descripción que va relatando el paso a paso. A diferencia de la otra explicación donde dice lo siguiente: fui sacando de a uno en las cuentas que hacía. La primera, 56 menos 23 igual a 33,
y a las otras cuentas le fui restando 1. Y la cuenta 56 menos 28, que no estaba, pero me iba a dar 28 y así puede hacer 56 menos 29. Entonces, a diferencia del anterior, no está armando solo una descripción de los pasos que sigue, sino pone en evidencia una relación entre los cálculos que identifica el alumno, y ahí empezamos a entender que el asunto de las explicaciones tienen un conjunto de características que provienen también de una perspectiva de la matemática en torno a qué es un argumento matemático, y que en una primera mirada uno podría decir, bueno, tiene que contener en eso que uno argumenta alguna relación matemática que sostenga y permita dar validez a esto que se está diciendo. Y entonces el maestro incluso en algún momento había plantado, bueno, primero que me describan, a ver, ¿cómo lo hiciste? Después que me expliquen por qué eso que hiciste está bien, por qué es válido, y poner en debate esa diferencia entre una descripción y una explicación. Es claro que la pregunta que siempre ponemos o que hacemos oralmente, ¿cómo lo hiciste?, probablemente atrape una de estas dos patas del proceso de argumentación. Se comienza a reconocer en el espacio la necesidad de empezar a negociar con los alumnos y las alumnas el tipo de explicación al que se aspira, a la vez que se subraya que esta expectativa no se puede transmitir de manera directa. Al ser una práctica, es complejo invitar a los alumnos, cual receta, cómo se entra en ese tipo de práctica argumentativa. Y entendemos que es evidente que el tipo de explicaciones que elaboran los chicos y las chicas seguramente condiciona el devenir de las clases. Explicaciones que en numerosas oportunidades no podemos anticipar y que requieren maniobras sobre la marcha en función de la intencionalidad que se tenga. El intercambio con este grupo de docentes y directivos que miran a los niños con atención, con afecto y con intención nos dejó ver costados en los que nunca habíamos pensado, como por ejemplo la producción de explicaciones como oportunidad para los niños y las niñas de hacerse entender, de expandir su pensamiento hacia otro y tener más chances para ser comprendidos. Bueno, estas fueron las dos ideas centrales que pudimos rescatar como, por lo menos a mí, las que me impactaron fuertemente en ese proceso. Así que te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Yayo. Vamos, Patri. Buenas tardes, colegas. Bueno, retomo un poco las intervenciones de Horacio y Graciela, centradas en análisis de procedimientos en sala de clase, y las retomo desde el punto de vista del trabajo que implica para maestras y maestros hacerse carnes, retomarlas, que formen parte de las discusiones con todos los alumnos y que sean constitutivas de lo que queremos enseñar en la medida en que aportan sentido a eso que queremos que las chicas y los chicos aprendan. Y ahí coincidimos en la charla con maestros y maestras y también con lo que recogen otros colegas que estudian la enseñanza de la matemática en distintos campos, en distintos ámbitos, que una de las cuestiones más difíciles para las y los docentes es eso de incorporar a la discusión del aula procedimientos originales por parte de los chicos. Surgen innumerables preguntas. O sea, por un lado, las que fueron planteando Horacio y Graciela, pero, digamos, ¿cómo se vinculan esos procedimientos entre sí? ¿Los voy a poner en común para todos? Y los que están atrás, si no entienden nada, ¿qué hacemos? ¿Y qué tienen que ver estos procedimientos con lo convencional que queremos enseñar? ¿Hay que hacer ese puente? Porque está bien, los chicos despliegan, pero después, ¿cómo se vincula eso con lo que queremos que quede establecido?
Entonces, bueno, las preguntas que surgen en el marco de trabajos con maestras y maestros son numerosísimas, algo de eso voy a compartir ahora, pero lo central, lo planteó Graciela, lo planteó Horacio y quiero hacer eje en mi parte en eso, es muy difícil resolver esas preguntas en soledad, digamos, porque, digamos, cuando uno decide incorporar lo que plantean los chicos a las discusiones del aula, ahí hay un camino abierto, hay un camino incierto. No estamos transitando un discurso que ya conocemos y está elaborado, lo tenemos que elaborar, digamos, tenemos que analizar lo que plantean y después tenemos que pensar cómo eso se articula entre las distintas producciones, más 1000 preguntas más, ¿no? Entonces, las reflexiones que yo quiero compartir justamente provienen de ese trabajo colaborativo al que hizo referencia Horacio. Acá comparto los integrantes del equipo en su composición actual. Horacio participó del equipo, no sabemos muy bien por qué, pero emigró. Se exilió en otro ámbito de investigación. Bueno, él armó después su proyecto. Y bueno, todo lo que comparto, las reflexiones que estoy compartiendo ahora vienen de las discusiones de este grupo. Nosotros hace 12 años que venimos trabajando con grupos de maestras y maestros en sus escuelas, digamos, reuniéndonos sistemáticamente con una frecuencia quincenal, a veces de 3 semanas. Bueno, digamos, hace 2 años que no podemos hacer esto. Donde el asunto, lo que se discute, cuando hablamos de trabajo colaborativo, estamos hablando de una posición donde todos nos ubicamos en una posición de indagación, estamos hablando de horizontalidad, estamos hablando de confianza, y donde quienes nos proponemos como investigadores o como coordinadores de esos espacios, sabemos que podemos aportar capacidad de análisis, pero no vamos con las respuestas hechas porque no las tenemos, no las tiene nadie, digamos. O sea, ahí hay que pensar cómo se articula la producción del campo de la didáctica, lo que plantean los libros de texto, lo que plantean los documentos que surgen de las distintas instancias ministeriales, de las distintas directivas curriculares, cómo todo eso se articula con una lectura de las situaciones, ¿no es cierto?, de las aulas concretas, con estos chicos, con estos maestros en esta escuela. Y ahí, digamos, quienes venimos del campo de la investigación, estamos comprometidos a hacer una relectura, alimenta una idea del docente como productor de conocimiento a partir de poder interpretar y reflexionar sobre los hechos de su clase y producir conocimiento a partir de ahí. Del conjunto de cosas que fueron surgiendo, de discusiones o de ejes de análisis que fueron emergiendo en todo este tiempo de trabajo con distintos grupos de maestras y maestros, voy a hacer foco en 3 aspectos. Uno es cómo al analizar las producciones organizamos una apuesta colectiva de eso, ¿no? O sea, sí, los chicos cuentan lo que hicieron, pero ¿qué más hacemos? Y cómo eso no puede estar predeterminado, porque una parte es analizar el conocimiento que estuvo en juego, pero otra parte es pensar qué condiciones hay para que ese conocimiento que estuvo en juego se despliegue en sala de clase con todos los chicos y las chicas. También otro foco que quiero hacer, ese es un primer foco. Un segundo foco que quiero hacer tiene que ver con compartir con ustedes cómo al analizar producciones de los chicos también se hace visible la complejidad de lo que tenemos que enseñar.
Muchas veces, y esto hay varias experiencias, yo voy a compartir un pedacito, digamos, mirá lo que hace, y en esa discusión de mirá lo que hace, que en principio uno tiende a atribuirle alguna dificultad de los alumnos, de pronto se hace visible que ahí hay una construcción a hacer que no está totalmente implícita y que tiene que ver con la complejidad de lo que los chicos tienen que aprender y lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Entonces, también el espacio colaborativo es un espacio en el que se puede entrar más finamente en la complejidad, en esas relaciones que los chicos tienen que establecer, que para quienes tienen el conocimiento elaborado parecen obvias y que, sin embargo, para quienes tienen que construir y elaborar y pensar esas ideas, son construcciones y requieren de un trabajo intencional. Lo señalo porque ambos hablaron de la intención como un elemento ineludible de la acción docente y requieren explicaciones por parte nuestra. Y el tercer foco que quisiera hacer, y Graciela lo mencionó al principio, que tiene que ver con la coordinación entre maestros, o sea, con una dimensión institucional de la enseñanza, y en qué sentido pensamos que el trabajo colaborativo puede plasmar o puede dar sentido e incluso fundamento a esa dimensión institucional, en el sentido que podríamos sintetizar diciendo algo que también dice Flavia Terici: los alumnos no son de un grado, son de la escuela y son de todas y todos los docentes. Entonces, ¿cómo se plasma eso y en qué medida el trabajo colaborativo contribuye a desarrollar esa perspectiva institucional, esa dimensión institucional de la enseñanza? Bueno, voy a la siguiente, por favor. Eso. Bueno, los problemas que nosotros estamos planteando, los tres, y eso lo quiero subrayar, no son problemas así, son los problemas que están en la escuela, en las prácticas, son los problemas que ustedes van a encontrar en los libros de texto, y el asunto es cómo se hacen vida, ¿no? O sea, son una herramienta, son una condición de posibilidad, pero no determinan la escena de enseñanza, ¿no? La escena se arma cuando, a partir de esos problemas, de esas propuestas, se interactúa y se producen unas cosas u otras, ¿no? Bueno, un cumpleaños, un problema típico en un segundo grado, un problema de resta, de comparación de cantidades. Al cumpleaños de Karina están invitadas 46 nenas y 28 varones. ¿Cuántos varones menos hay que nenas invitadas? Un problema típico, no me quiero detener a analizar, pasamos a las... bueno, en principio, para interpretarlo hay que ponerlo sobre la mesa. Es ahí donde empezamos hay que necesitar un tiempo. No puede ser que un maestro o una maestra lo pueda interpretar de manera inmediata, pero normalmente eso no es lo que pasa. Cuando Horacio presentó la escritura esa del nene de las fracciones, bueno, no es inmediata la interpretación, ¿no? O sea, a veces necesitamos a los chicos con sus explicaciones para que nos ayuden a entender. Y otras veces nos necesitamos entre los docentes para interpretar. Bueno, acá esta nena lo que hace es parte de 46 y de alguna manera, si la quisiéramos traducir en lenguaje matemático, lo que ella está planteando es cuánto le tengo que restar a 46 para llegar a 28, y eso que le tengo que restar es la cantidad menos de nenes que hay que de nenas. Entonces va restando, 46 menos 10, 36, menos 6, 30, todavía tengo que restar 2 más para llegar a 38, ¿cuánto resté? Entonces el resultado no lo saca de los resultados de la cuenta, el resultado lo saca de componer
lo que fue restando, el 10, el 6 y el 2, ¿no es cierto? Ese es el resultado, es 18. De alguna manera podemos decir que la relación que usa es 46 menos cuánto da 28. Y eso supone que el 46 lo pudo componer como 28 más algo, ¿no? El 46 es 28 más algo. Vamos a ver el otro procedimiento, que es un poco... También hubo procedimientos convencionales de resta. No los pongo acá porque son los más conocidos y hubo dentro del reconocimiento de la recta directa distintos procedimientos. Vamos a ver uno. La siguiente, por favor. No. Una anterior. Acá estamos. ¿Se ve? A ver, el 46 lo puso como 10 más 10 más 10. O sea, hay 4, en principio hay 4 cuadrados que dicen 10, pero el último está muy tachado, está tachado distinto que el primero y fue reemplazado por 10 redondelitos con un 1 más los 6 del 46. O sea que si ustedes cuentan los redondelitos, hay 16 redondelitos. Producto de haber reemplazado uno de los 10 del 40 con el 6. ¿De acuerdo? Ahora, como hay que sacar 28 y está explícita la cuenta, los 2 primeros están tachados, pero están tachados distinto que el último, porque el último fue transformado antes de empezar a sacar. Digamos, fue reemplazado ese 10 por los 16 redondelitos para juntarlo con el 6. Entonces, los 2 primeros 10 están tachados porque empieza a sacar el 20 y después a esos 16 le saca los 8 del 28 y cuenta lo que le queda y le queda 18. Entonces, acá hay de todo, porque hay relaciones matemáticas, hay escritura y hay una intención por parte de esta nena, creo que era, sí, Mora, hay una intención por parte de esta de comunicar a través de la escritura lo que ella fue haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué? Entonces, cuando quede todo esto, vamos a discutir con todos en sala de clase. ¿Y cómo, digamos, y qué vamos a discutir en sala de clase más allá de estos 2 procedimientos? Porque acá hay una relación en juego que es 46 puede escribirse como 28 más 18, pero esto implica también que 46 menos 28 es 18 y que 46 menos 28 es 18. ¿Lo dije bien? Bueno, esa relación es una relación que no surge espontáneamente en la clase, que requiere explicaciones y explicaciones que de alguna manera descontextualicen la situación y se pregunten siempre valen, no siempre valen. Y entonces acá aparecen una cantidad innumerable de preguntas. Por un lado, las que yo estoy diciendo ahora, que son del orden de las ideas matemáticas que están en juego y que valen para este problema, pero que admiten una descontextualización. Entonces, ahí la pregunta es, ¿están en condiciones mis alumnas y alumnos de acompañarme en esta explicación y en esta descontextualización? Ese es un tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta es, ¿todos los chicos de la clase lo van a hacer? ¿Los que no hicieron para nada este procedimiento, tiene sentido que los embarque? Y el que ya hace las cuentas convencionales, ¿los voy a embarcar en esto? ¿Para qué? Y obviamente acá es donde las respuestas no son a todo terreno, digamos. O sea, no podemos dar respuestas generales para esto, para todos los grados, para todo el país, para todas las escuelas. Es absurdo. Digamos, uno plantea las preguntas y estas preguntas
necesitan ser retomadas en la institución por todos los maestros en conjunto para tomar decisiones que siempre están sujetas a alguna incertidumbre. Son de carácter hipotético, son conjeturas. Bueno, y probaremos y analizaremos cómo fue y interpretaremos porque fue así o asá y retomaremos las tareas y las clases en función de esas respuestas que como colectivo nos pudimos dar. ¿No es cierto? Entonces, lo que estoy queriendo, digamos, lo que estoy queriendo enfatizar es justamente la dimensión inherentemente intersubjetiva que tiene la enseñanza. Necesitamos a los otros, necesitamos enseñar con los otros para tomar decisiones si es que queremos hacernos cargo de las ideas de los chicos en sala de clase. Obviamente estoy dejando de lado las condiciones institucionales para hacerlo, digamos, ¿no es cierto? Que también, obviamente, se requiere, necesita un tiempo y un espacio para poder reunirse con las y los colegas a discutir estas cosas sobre la enseñanza. ¿Puedo seguir? Bueno, yo quería, una parte la voy a dejar porque estoy sobre el tiempo. A ver, otra discusión, adelante, la siguiente diapositiva. Bueno, acá hay otro problema de resta también en un segundo grado. Este problema se plantea, me voy a apurar un poquito, este problema se plantea en el espacio colaborativo de trabajo con los maestros, en el contexto en que se estaba discutiendo sobre la dificultad que tienen los chicos para resolver problemas. Los chicos quedan muy dependientes, pasaba en esa escuela, no estoy haciendo un enunciado general. Pasaba y preocupaba a las docentes de esa escuela el grado de dependencia que tenían los chicos respecto de las maestras para resolver los problemas y también preocupaba que querían buscar el resultado y perdían de vista la situación en la que se estaban involucrando. En este problema, lo voy a contar muy rapidito y me voy a saltar de los docentes que quería compartir. La maestra de segundo grado plantea que, digamos, como todo el grupo estaba preocupado por la cuestión de resolución de problemas, una metodología que teníamos en el espacio colaborativo era a veces que todos los maestros hicieran más o menos lo mismo en sus grados para recoger esas producciones y poder analizarlas en el espacio. Entonces, la maestra de segundo... Bueno, a partir de lo que hacen, cómo se hilvana todo un recorrido para que los chicos en algún momento lleguen a hacer esto. Ahora, la gran mayoría de los chicos vendió 7 porciones, 20 menos 7 es 13. Ese 13 es un resultado, pero además lo necesito como dato para la cuenta siguiente, que es 13 menos 3, eso es 10, y 10 menos 5, 5. O sea, ahí hay 3 restas encadenadas. Y cuando los chicos, y muchos chicos, la gran mayoría, hizo conteo. ¿Qué quiere decir conteo? Dibujaron las 20 porciones, tachan 7, separan, tacharon 7, siguen tachando 3 más, separan y tachan 5. Cuando los chicos hacen eso, están haciendo conteo. El conteo sortea la complejidad que yo enuncié recién de ir produciendo un resultado intermedio que es resultado y dato. O sea, resultado para una cuenta y dato para el cálculo que sigue. Y dos grandes cosas. Por un lado, la diferencia entre conteo y cálculo, que los chicos sepan que van tachando, no quiere decir que sepan que ahí hay una operación de resta.
y aparece la explicación. O sea, nosotros reivindicamos mucho en el espacio colaborativo el valor de la explicación de las y los maestros para aportar para que los procedimientos de los chicos puedan crecer. Entonces, una parte es esa y otra parte, o una parte de lo que se discutió, la diferencia entre conteo y cálculo. Y otra cosa que se discutió, que también es interesante, y es que no es lo mismo 3 problemas de resta que un problema que supone. Hacer un problema de este tipo requiere que como docentes les ayudemos a establecer vínculos entre un problema de resta y este encadenado. Ese vínculo es explícito, requiere explicaciones y también requiere explicaciones que les permitan establecer el nexo entre el conteo y el cálculo que subyace a ese conteo. Me salteo el tercer punto, me lo salteo completamente. Solo voy a retomar algo de lo que dijo Graciela respecto de esta dimensión de articulación entre los distintos maestros para decir que, bueno, también se necesita ese tiempo. Graciela decía no solo el contenido que dieron, que es lo más fácil, di resta, di multiplicación, di división con 2 cifras, etcétera, sino en qué condiciones, o sea, a través de qué situaciones, porque eso da cuenta de en qué condiciones didácticas los chicos estuvieron aprendiendo y también un poco cuál fue la historia de lo que fue ocurriendo ahí. Y lo que quiero subrayar es que cuando se analiza la enseñanza en un grupo institucionalmente establecido, como es el caso de lo que nosotros hacíamos, porque estaban o todos los maestros o los maestros de un ciclo, según el caso, no es que todo el tiempo se está hablando de la historia de todos los chicos y entonces las y los maestros pueden retener esa historia y cuando les toquen esos alumnos van a poder dar cuenta de eso. Pero al estar todo el tiempo hablando de la enseñanza, bueno, hay una historia viva de esa enseñanza que confiere esa impronta institucional, ¿no es cierto? Al tener un acceso continuo a la marcha de la enseñanza en cada grado, cada maestro, cada maestra puede configurar su trayectoria de trabajo junto con los colegas y esto amplía necesariamente su comprensión de los recorridos de las y los alumnos, los inscribe en una historia que lo excede, pero que lo abarca, sin duda, y que, bueno, da más sentido a la expresión los alumnos son de todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Solo una breve reflexión antes de dar lugar a las preguntas que nos fueron llegando y decir que en las 3 presentaciones hubo ejemplos que en absoluto, creo yo, tienen la intención de que son ejemplos a seguir, sino que son situaciones, son casos particulares con la intención y el propósito de que se dialogue sobre ellos y que se pueda pensar los problemas que ellos mismos abren. ¿En qué espacios? En esto que estaban comentando recién, ¿sí? Entonces, hacer esa fuerte aclaración. Bueno, comenzamos con las preguntas. Sí, en primera instancia en el chat hay muchos agradecimientos a las expositoras, al expositor y a la jornada de distintas escuelas de todo el país. Si están de acuerdo, agrupo las preguntas porque son respuestas que no transparentan estrategias, del estilo lo hice con la mente o porque así me lo explicó mi mamá. Y por otro lado, ¿cómo se corrigen o intervienen las explicaciones escritas en cuadernos considerando que son argumentos matemáticos de un saber en construcción? ¿Cómo se transmite esto a las familias? ¿Cómo se corrigen o intervienen las explicaciones escritas en los cuadernos, considerando que son saberes en construcción? Es decir, ¿cómo se transmite esto a las familias? Entiendo que refiere a cómo se corrige en el cuaderno.
Hostigar, no, pero la mente, ¿qué te dijo? Y digamos, y tratar digamos, de que un chico produzca una explicación que por ahí en ese momento no está en condiciones de producir, pero sí que al participar de un espacio donde eso va sucediendo de manera sistemática, los chicos se van sumando. Yo quisiera compartir una experiencia del año pasado que estamos leyendo, Graciela, te aviso. Una maestra de primer grado en una clase por Zoom con una alumna, unos problemas de resta porque era un asunto preocupante. Frente al problema, que no importa exactamente los números, la alumna le dice, no, lo que pasa es que se me pasaron los números por la mente, como justificación al 18 que dio como respuesta. Y la maestra le pidió que anote cuáles eran esos números que se le pasaron por la mente. O sea, hay una práctica, como decía Patricia, que se va instalando y que no es una práctica usual, hasta yo diría en nuestra sociedad, de elaborar argumentos para sostener lo que uno está tratando de resolver o explicar. Y entonces, invitar esa práctica no es algo que haya una receta, es un acto, es una situación que hay que actuarla y también muchas veces nos ocurre que nosotros mismos no estamos del todo acostumbrados a actuar esa situación de explicitación y decimos esto es así porque es así y se acabó. Y entonces, como práctica social también es complejo y en consecuencia para docentes y para los chicos, involucrarse en ese proceso de producción, como explicaba Patricia, bueno, requiere de todo un trabajo que no es solo del docente, es institucional. Sí, yo recordaba también el caso de la hija de una amiga que empezó las clases y dice, no, es que me tocó una maestra que siempre te dice, ¿y cómo lo pensaste? Tenés que explicar cómo lo pensaste, ¿no? Es decir, esto de cuando se instala como parte del trabajo que se hace en la clase, la necesidad de argumentar sobre lo que se ha propuesto, ¿no? Agrego una cosa en relación a palabras que a otros. Y en ese caso, el decir lo hice así porque me lo enseñaron, porque me lo dijo mi papá, lo pensé con la cabeza y uno, si sigue insistiendo, a lo mejor no va a obtener una respuesta. Pero tal vez darle alguna idea. ¿Será que lo pensaste porque juntaste este 2 con este otro 2? ¿Será que...? Y darle como diferentes opciones para que pueda elegir y hacer propio alguna explicación que de una no le está saliendo, ¿sí? El otro tema, el de los papás y las mamás, yo creo que la pandemia puso en evidencia cuánto los necesitamos a los papás y a las mamás, ¿no? Qué suerte que están ahí, ayudando. Y parece que, digamos, por lo menos en las conversaciones que nosotros tuvimos con colegas, toda la experiencia con padres y madres, sobre todo en primaria, lleva a resignificar el papel de las familias en el proyecto educativo de los chicos. Y creo que esto, o sea, digo esto solamente, hay que sostenerlo institucionalmente. Hay mucha experiencia de maestras y maestros que comparten con las familias y les comunican el proyecto, incluso reciben de las familias la perspectiva de lo que ellos ven de sus chicos, ¿no es cierto? Parece que ahí hay una cosa que se inició y que sería interesante ver cómo se profundiza. Digo, por el tema de la corrección, contestando eso, no sé. Otra pregunta tiene que ver con cómo gestionar en el aula del primer ciclo del nivel primario la argumentación en matemática, teniendo en cuenta que los alumnos en ese ciclo no están totalmente alfabetizados. Totalmente alfabetizados. A ver,
El tema de cómo establecer diálogo con los chicos, no solo en matemáticas, sino para las distintas actividades, de la situación particular en cada aula. Sin embargo, es necesario lo que no se comprende por escrito, explicarlo, leerlo juntos. En algún caso será para el conjunto de la clase y en algún caso con algún grupo, con algún significado de lo que se está proponiendo, y en este sentido cada maestro podrá decidir en qué casos y qué parte de aquello que se está presentando por escrito conviene que se avance con algún tipo de aclaración común. De ninguna manera estoy pensando en aquellas cuestiones en las que se lee el problema para toda la clase como una práctica común, pero en algún caso podría ser. Habrá que tener claro con qué grupo de chicos se puede trabajar, digamos, atendiendo la propia comprensión de aquello que se ha propuesto y ver si falta alguna cosa para esa comprensión y con qué chicos directamente entran al problema a partir de la lectura de lo que entienden. Un solo agregado, y también es en base a nuestra experiencia, tampoco es una cuestión de recetas ni nada por el estilo, pero en el trabajo con la argumentación, con las explicaciones, una cosa que sabemos que para los chicos argumentar de manera oral es como mucho más accesible que argumentar de manera escrita, porque la argumentación escrita en matemáticas requiere todo, incluso en algún momento determinado, una serie de códigos, escribir los números, las relaciones que se van estableciendo, y eso es parte de un proyecto institucional, no puede ser parte de un proyecto de un docente. Pero lo que sí sabemos es que en matemáticas, sobre todo en el primer ciclo, hay montones de cosas que se pueden argumentar de manera oral. Y esos procesos también son espacios de negociación, cómo se habilita un proceso de argumentación oral, en qué momentos es necesario un proceso escrito. No sé hasta qué punto, como decía Graciela, negociar el sentido de lo que estamos haciendo requiere del lenguaje acabado, porque, qué sé yo, cuando se termina de construir el lenguaje acabado para poder armar una demostración matemática, y lleva muchos años, y bueno, retomo lo que decía Patri, no es una cuestión que se pueda gestionar en un momento determinado, sino que requiere un plan de desarrollo institucional en donde los distintos actores nos podamos ir haciendo cargo de estos desafíos. Yo también enfatizo un poco lo que había planteado Horacio antes en su intervención respecto de qué es una explicación. No hay una definición. La explicación es relativa al grupo, a los saberes de los chicos, al momento en el que están. Entonces, también es interesante ese debate en el espacio de discusión de las y los maestros. A ver, ¿esta explicación nos conforma? ¿Cómo tironeamos o no? Dejémosla acá. ¿Cómo crecen las explicaciones en las aulas a lo largo de la escolaridad? También es un asunto de discusión entre maestras y maestros. Bueno, estamos sobre